Listo. Mi estimada Brigitte, me gustaría que por favor para iniciar nos pueda ayudar. Bueno, primero me presento, mi nombre es María Augusta Caiza, soy trabajadora social de la Universidad Central del Ecuador y actualmente me encuentro cursando una maestría en trabajo social forense. Es por ello que he pedido a usted poder realizarle una entrevista con relación a su experticia como perito en nuestra área en trabajo social. Entonces, para partir, me gustaría que usted pueda igual presentarse y nos relate de forma resumida su experticia profesional en el área judicial, por favor. Ya. Bueno, yo soy Brigitte. Igual me gradué en la Universidad Central del Ecuador, más o menos en el 2018. Ya tengo 5 años de experiencia en el ámbito de protección de derechos y me acredité como perito en el 2022. Ya. Tengo la acreditación válida hasta noviembre del 2024 y siempre esto, cada 2 años tú tienes que renovar la calificación con los nuevos requisitos, con nuevos cursos o especializaciones que hayas hecho para que te puedan ir renovando también la calificación como perito. En sí como perito no tengo mucha experiencia porque apenas en el 2022 me acredité ya con la otra experiencia que tenía, porque también para poder ser acreditado tienes que tener al menos 2 años de experiencia en el campo, ¿no? Del tema de protección de derechos. Yo, bueno, también tengo un diplomado en Derechos Humanos, tengo un curso especializado en Trabajo Social Forense, tengo el curso básico de peritos, aparte también el curso que es el especializado de perito en Trabajo Social. Y actualmente estoy cursando también, bueno, voy a culminando una maestría en violencia de género en la BIU, también en línea, y continúo trabajando tanto como perito de independiente y en protección de derechos de niñas y adolescentes. Listo. Eso es lo que te puedo indicar. A ver, sí, creo que eso. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas que me vayas haciendo y voy respondiéndote, ¿ya? Quizás cómo surge para usted el tema de quizás la especialización o de acreditarse como perito. O sea, ¿qué relación tiene con su campo profesional principal, en este caso el de protección de derechos? Ya. A ver, bueno, yo siempre, desde que estuve en la licenciatura en trabajo social, me llamaba la atención siempre el área judicial, el área jurídica, el tema de protección, el ámbito de protección, porque bueno, sabemos que el trabajo social puede estar en, ¿no es cierto?, en laboral, en salud, en educación, pero al menos yo siempre tuve, me llamaba la atención bastante este tema de protección. Entonces, claro, justo me gradué y tuve la oportunidad de ingresar a una organización que trabaja en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y justamente dentro de esta experiencia que tengo también en movilidad humana, es una experiencia distinta a trabajar con niños, niñas y adolescentes acá solo de Ecuador, porque acá es una cultura distinta, ¿no es cierto? Entonces, a más de yo intervenir en niños, niñas y adolescentes en protección, en sistemas de protección, también intervengo con temas de violencia de género, ¿sí? Intervengo con adolescentes que tienen parejas adultas que a veces les duplican la edad y también hay estos temas de violencia intrafamiliar y violencia de género. Entonces me especializo y tiene mucho que ver porque una trabajadora social perito en sí tiene que ser experta en protección de derechos, ¿ya? Yo creo firmemente que si tú vas a acreditarte como perito o trabajar en el sistema de justicia, como primera instancia tienes que tener básico el tema de la justicia social, los derechos humanos, el enfoque de género, experta en protección de derechos con experticia para poder tú ya intervenir como trabajadora social perito, porque justamente eso es lo que busca el sistema de justicia, una experta en estos temas, ¿no es cierto?, de justicia social, de derechos humanos, de violencia de género, para que puedas después ser este auxiliar del juez, este apoyo para los jueces para poder resolver los conflictos sociales, ¿no? Entonces ahí el enlace de lo social con lo jurídico que nos necesitan para poder tener una visión holística de los conflictos sociales que puede haber en el ámbito civil o penal, y ahí nosotros intervenimos como expertos en protección de derechos y en trabajo social
como peritos en trabajo social dentro del sistema de justicia. Eh, ¿Usted cree que es importante la formación profesional desde una perspectiva epistemológica al realizar el peritaje social forense? Por supuesto, a ver, lo más importante del peritaje, bueno, de tu quehacer profesional, la base de tu quehacer profesional es la ciencia. Entonces, desde la epistemología, ¿no es cierto? Vamos a ir estableciendo cuál es nuestra metodología a utilizar para realizar un peritaje, ¿no es cierto? Entonces es la base, o sea, tienes que tú conocer, saber a ciencia, o sea, conocer todo el tema de los modelos, los métodos, las técnicas profesionalmente y con experticia para poder hacer un peritaje, porque si no, no tienes de eso, tu informe o tu trabajo no tiene ningún argumento ni ninguna validez ante el tribunal o ante el juez. Muchas gracias. Tal vez usted considera que es importante la participación del perito en trabajo social dentro del sistema legal. ¿Por qué y cuál cree usted que es el aporte principal que se realiza a través de la pericia social? Ya, a ver, el trabajo social, bueno, primero como tal, como general, busca la justicia social, el bienestar social y la transformación también, ¿no es cierto? Y nosotros podemos intervenir en los entornos de las personas, de familiar, comunitario, de grupo, de caso, para también ser este auxiliar para que se puedan resolver los conflictos sociales. Entonces, es crucial nuestra profesión para, por eso te digo, justamente es crucial para este tema en el ámbito civil o penal, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos que ser expertos en protección de derechos. Entonces, el juez cuando nos pide, por ejemplo, un peritaje en temas de violencia de género, quiere establecer este enlace de lo social con lo jurídico, porque sabe que es importante saber cuál es el entorno social de la presunta víctima o del presunto agresor, porque también podemos hacer peritajes del presunto agresor, ¿ya? Para conocer con una mirada holística todo lo que pudo haber sucedido, porque también nosotros hacemos investigación dentro del peritaje, también podemos encontrar pruebas, nuestro informe pericial es un medio de prueba, ¿no es cierto? Entonces, es eso, o sea, nos necesitan para saber, porque nosotros con nuestra experticia en lo social, con nuestra metodología bien utilizada, podemos tener una visión holística del entorno social de la víctima o de la presunta víctima o del presunto agresor y para que el juez tenga como una idea más clara y pueda tomar decisiones importantes frente a esos casos, ¿ya? En niños, por eso es que primero, como yo te digo, primero tenemos que ser expertos en protección de derechos, porque si me mandan a hacer un entorno de un niño ni adolescente en temas porque bueno, intervenimos en el ámbito civil y en el ámbito penal. En el ámbito civil podemos intervenir en temas de patria potestad, adopciones, tenencias, salidas del país, si hay un caso de que algún progenitor no quiera firmar la salida y tú intervienes, entonces tienes que ser experto en protección de derechos de niños y adolescencia para que cuando te toque hacer el peritaje de entorno social de ese niño, conozcas primero, ¿no es cierto? Tengas primerito, claro, la metodología, pero con un enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes y puedas tú tener este ojo clínico para hacer tu peritaje. Entonces, es importantísimo porque es en base a también nuestro diagnóstico social, el juez toma decisiones importantes. ¿Ya? En base a que tú le digas, mire, yo vi que el niño está en un entorno inseguro, que sí visibilicé que el barrio es peligroso, además visibilicé que hay factores de riesgo, violencia intrafamiliar, porque en las entrevistas salió que había temas de violencia de género, violencia intrafamiliar, que había tal vez consumo, que había un entorno que no es favorable, que además tú visibilizas la casa con un ojo clínico y dices, además el espacio es de hacinamiento, el niño tiene riesgos. Entonces, obviamente, todo lo que esta observación especializada en protección de derechos del niño, niño, adolescente, y que tú tomas una metodología adecuada y lo trasladas al informe pericial en el diagnóstico social, que es lo más importante para mí, el informe pericial, lo más importante es las conclusiones del diagnóstico social. Entonces el juez dice, a ver, vamos a ver qué vio la perita, la experta, ¿no es cierto? Y tú dices, mire, yo vi esto, y en base a eso
por ejemplo, puede decidir si le da la tenencia al papá o le quita la tenencia al papá. ¿Por qué? Porque por lo que nosotros vimos, por lo que nosotros en la investigación adecuada, con una metodología científica, pudimos determinar y pudimos visibilizar, ¿ya? Entonces es importantísimo realmente nuestro trabajo en el ámbito penal porque como somos esos expertos, entonces el juez confía en nosotros para nosotros ser auxiliares, para ser sus ojos, ¿ya? Porque nosotros somos los ojos, ¿no es cierto? Nos dice, haga usted el entorno social de la víctima que fue una presunta víctima de violencia basada en género. Entonces somos esos ojos, nosotros somos los que vamos a hacer una entrevista especializada a la presunta víctima, si hay más testigos, vamos a tener esta mirada holística en su entorno, no solo tal vez en la visita domiciliaria, sino también en su entorno laboral. ¿Por qué? Porque también lo podemos hacer dentro de la metodología de comunidad, por ejemplo. Entonces, según el objeto de la pericia, eso sí, no es que yo pueda hacer todo en todos los casos o puedo utilizar todos los métodos en todos los casos, sino que tengo que, según el objeto de la pericia y la lectura del expediente, yo ver como experta cuál es la metodología más adecuada que voy a utilizar para esta investigación, para lo que realmente quiere el juez en el objeto de la pericia, y ahí yo voy estableciendo. Pero es importantísimo nuestro trabajo porque somos los auxiliares del juez, somos los ojos del juez que nos está diciendo, vayan ustedes, ustedes son las expertas en protección, vayan a investigar y hacerme ver, ¿no es cierto?, cuál es este entorno social. ¿Ya? Entonces es importantísimo realmente y es bueno. A mí me gusta que ya haya como esta maestría en trabajo social forense, que creo que es la primera vez que hay, porque yo estuve esperando 4 años y no se daba. Es importantísimo y además que las trabajadoras sociales tengan en cuenta siempre, bueno, en el ámbito penal realmente sí, nuestro trabajo es bastante reconocido y en protección también, la verdad. Yo justo trabajo en protección, entonces, por ejemplo, yo también me mandan, bueno, hago investigaciones, hago seguimientos y las autoridades de la Junta me dicen, ¿usted qué ve? ¿Usted qué recomienda? ¿Usted qué sugiere? Y toman nuestras sugerencias, ¿ya? En las medidas está todo lo que yo les puse en el informe como medidas, ¿de acuerdo? Y así también, cuando yo hago peritajes, nuestro labor es bastante importante porque somos esos auxiliares, esos ojos del juez que vamos a hacer una investigación científica importante para que él tome decisiones y decisiones en base a vidas. Entonces, es demasiado importante también que haya justo este espacio de trabajo social forense para que puedan especializarles a trabajadoras sociales y que ganemos campo y que no nos quiten campos de esta profesión porque es muy importante nuestra labor realmente. Muchas gracias, Brigitte. ¿Cuál creería usted que es el principio fundamental, perdón, fundamental al momento de ejercer la pericia? Dentro de la profesión, el principio de la profesión fundamental que debería estar siempre presente. Objetividad e imparcialidad. Ese es el principio fundamental. Tú no puedes dejarte llevar o tú no puedes basar un informe solo con lo que las personas te dicen, ¿ya? No puedes. Tú tienes que necesariamente en tu informe, en tus anexos, investigar pruebas verificables. Entonces, yo no me quedo solo con lo que la persona me dice, es por eso que voy a ver cómo es la dinámica. La mamá me puede decir, yo con mi hijo me llevo hermoso, me llevo perfecto, pero yo cuando tengo mi ojo clínico en la visita le veo que el niño no juega, que el niño le tiene miedo, que el niño no conversa. Entonces tengo ese ojo clínico para ver cuál es la dinámica familiar, cómo se relaciona con la mamá, con el entorno, en su espacio. Yo no me puedo quedar solo con la mamá dice que es perfecto, no, yo tengo que verificar. La visita domiciliaria es un medio verificable, ¿ya? Pero también las otras personas, entonces, por eso es que en base al objeto de la pericia, a mí me mandan a hacer un entorno. Me dice, yo tengo que ver qué es lo que quiere el juez, cuál es el objeto de la pericia. Leo el expediente para tener toda la amplitud del caso y ahí establezco la metodología a utilizar. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el modelo, el método y las técnicas que voy a utilizar y que necesito para este caso? Y todos los casos siempre van a ser diferentes. No puedes usar uno en otro, no, porque por eso es que es importantísimo esto. El objeto de la pericia y la revisión del expediente. Tú no puedes establecer una metodología, ni siquiera puedes establecer cuáles van a ser tus honorarios si tú no
no lees el expediente y no sabes qué actividades, cuánto tiempo te vas a tardar, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a ver para que tu informe esté completo, para que tu informe tenga un diagnóstico social que le permita al juez ver lo que, tomar decisiones en base a eso, ¿ya? Entonces, a ver, eh, es importante la objetividad y la imparcialidad porque yo no puedo decir, pobrecita, es que no, es que mira, como no. O sea, yo tengo que siempre ser objetiva. No puedo decir, por ejemplo, si yo soy feminista, porque yo soy feminista, y viene un papá y me viene un entorno de que la mamá le quiere quitar. Yo tengo que verificar, no, porque es hombre, entonces la mamá no. O sea, yo tengo que liberarme de juicios, ese es el otro, lo principal. Libre de juicios, libre de prejuicios, libre de roles y estereotipos de género, ¿ya? Porque yo no puedo establecer esos juicios en la pericia porque ahí sí no te sirve de nada, no te sirve de nada. Siempre con objetividad, con imparcialidad, con las pruebas y el informe con los medios verificables, que el juez pueda ver que realmente esa investigación esté bien hecha y hay medios verificables. Si el papá me dice, no, conmigo está bien, está el médico, entonces yo utilizo el método comunitario y también hablo con el médico, a ver, el tema de evaluación médica, escuela, más vecinos, más familiares, porque tengo que ampliar la investigación y ver, a ver, ¿realmente es un entorno seguro? ¿Realmente está bien con el papá o estaría bien con la mamá? Es que todo eso tengo que ir analizando, pero con objetividad, no solo porque yo soy mujer, entonces que se quede con la mamá, no, sino con objetividad, imparcialidad, sin juicios, sin prejuicios y sin roles y estereotipos de género. Eso, primerito, para ser perito, eso ya tienes que irlo trabajando en terapia individual, en terapia grupal, irte transformando tú para poder hacer un buen trabajo. Y quizás qué recomendación o qué hacer en el momento en el que quizás se pierde la objetividad. Quizás, bueno, algún caso que nos impacte y que quizás nosotros nos estemos reflejando. ¿Cuál sería el proceso a seguir si es que ya quizás el juez nos tiene designado como perito para poder realizar la evaluación? A ver, el reglamento pericial dice que tú no puedes hacer peritajes de familiares, por ejemplo, que tengan hasta, me parece que es hasta cuarto grado de consanguinidad y hasta tercero de afinidad, ¿ya? Y si tú ves y dices, no, es que no es no es familiar ni de consanguinidad ni de afinidad, pero sí es mi amigo, yo le conozco de toda la vida. Obviamente ahí yo no voy a poder tener una objetividad o una imparcialidad porque no puedo, o sea, es mi amigo, le conozco, de ley, así no quiera, voy a estar a favor de él. Entonces, tienes que hacer un escrito indicándole al juez, mire, si es familiar al menos, ya está el reglamento pericial con el artículo tal, señor juez, según el artículo tal, no, yo no podría hacer la pericia porque soy esposo, porque tengo el grado de consanguinidad y no podría ser objetiva e imparcial en mi informe. Por favor, solicito que puedan sortear a otro perito. Y tienes la base jurídica. Si fuera de afinidad, tienes la base jurídica. Ahora, si fuera amigo, igual, tienes que hacerlo. No está como tal en el reglamento pericial, pero tú sabes que tú tienes que ser objetiva e imparcial. Entonces tienes que comunicarle al juez, mire, señor juez, yo no soy ni de afinidad ni consanguinidad, sin embargo, le conozco de toda la vida y mi informe no podría ser objetivo e imparcial. Y si lo haría, estaría mal hacerlo, ¿ya? Ahora, si tú me dices de personas que nosotros no conocemos y que sean, yo qué sé, yo fui víctima de abuso sexual y me toca un caso de abuso sexual y yo voy a estar con la víctima porque por más que no me muestre, porque yo me identifico con ella, ya. Es por eso que yo te digo, primero tienes que transformarte tú individualmente para tú hacer un buen trabajo. Es decir, tú tienes que ya haber seguido terapia, estar en sesiones, haber culminado tu proceso psicológico, haber trabajado el tema del abuso, de la violencia, todos los temas, haberte liberado de roles, de estereotipos de género, de juicios, de prejuicios, ¿ya? Estar sana tú primero para tú poder hacer una pericia objetiva e imparcial. Porque si tú no haces eso, así tú no quieras, vas a poner juicios y vas a poner subjetividad en tu trabajo. Y no va a ser un buen trabajo por más profesional que seas. ¿Por qué? Porque como no estás sana, por más que tú quieras poner ahí tu lado profesional de experticia y de todo lo que sabes, tu lado personal te va a estar ahí poniendo y entre la espada y la pared porque ya no vas a saber si realmente eres profesional o te estás vinculando con la víctima porque tú todavía no has sanado temas que debías sanar.
Entonces, primerito es esto, o sea, para poder ser una buena profesional, incluso no solo en el área de peritaje, sino en todos los ámbitos, es estar sana, es estar bien contigo misma, es que tu vida tenga un equilibrio, porque tu vida personal y profesional, o sea, tal vez los administradores, los ingenieros, los arquitectos, no, porque ellos van a hacer una casa, ellos no van a trabajar con personas, ¿ya? Pero nosotros, si ya elegimos la profesión de trabajo social, entonces tenemos que hacerlo, tenemos que transformar, porque la profesión de trabajo social que busca la transformación social. Entonces, primerito tienes que transformar tu vida. Tú no puedes estar trabajando con víctimas de violencia de género si tú estás viviendo violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia en tu hogar, o no estás teniendo un hogar equitativo, de igualdad, estás siendo machista, estás, no sé, teniendo roles, estereotipos con otras mujeres, no vas a poder hacer un buen trabajo porque todos esos juicios van a estar ahí y no te van a permitir, por más conocimiento que tengas, no te van a permitir hacer un buen trabajo. Entonces, tu transformación personal, individual y equilibrio de tu vida debe estar primero, porque cuando eres una persona humana, también eres una buena profesional. Si tu vida está todo un desastre y no te has transformado y tienes todo, porque claro, desde que nacemos, desde que estamos en el estómago, toda esta socialización de roles y estereotipos de género, la socialización primaria, secundaria, en todo, siempre, siempre va a haber, pero todo eso nosotros tenemos que ir dejando, porque si no, no vas a poder, al menos en el ámbito judicial, tampoco vas a poder tener no vas a poder hacer una adecuada investigación porque vas a poner de lado estos juicios, estos prejuicios, estos roles y estereotipos, ¿ya? Dentro de su desempeño profesional en el área judicial, ¿cuál podría decir que ha sido su reto o qué retos se han presentado? Ya, a ver, verás, el reto que yo le vi ya como perito independiente es que, por ejemplo, las personas, o sea, quieren que tú cobres el mínimo, ¿no? El reglamento pericial dice que tú tienes que, como mínimo, cobrar el 50% del salario básico y máximo 5 salarios básicos según la dificultad de la investigación. Pero en todos los casos, ¿no? Es como entorno social y quieren que tú cobres el mínimo, ¿ya? Entonces yo creo que ahí igual hay que imponerse, ¿no? Porque yo sí me he impuesto y he dicho no. Como tampoco es que yo estoy necesitada, pues tengo mi trabajo aparte. em, Como sé que también es fuerte hacer la investigación, porque yo no voy a presentarle cualquier cosa al juez, tengo que presentar una buena investigación, un buen informe sustentado, ya que tal vez, porque el 50% dice también el reglamento que no tiene que pasar de un día de labor. Y siempre una pericia de trabajo social va a pasar de un día, porque tú no solo eres el perito que te sientas, le recibes a la persona y de ahí ya sacaste tu informe. No, tú de ley tienes que ser tienes que usar más técnicas para poder tener esta mirada holística y hacer una buena investigación. Entonces, no va a ser un día que tú te demores, siempre va a ser más. Entonces, esa dificultad es la que yo le he visto como un reto, porque digo, incluso una jueza cuando me delegó, me acuerdo mi primer peritaje, me acuerdo que decía ahí, bueno, que ya me delega, ¿no es cierto?, el entorno social de la presunta víctima de maltrato físico psicológico y que mis honorarios están fijados en 125. Entonces yo incluso era menos de lo que está estipulado en el reglamento. Entonces, claro, ahí igual yo lo que hago es eso. Con la base jurídica, tú simplemente coges, haces un escrito y dices, mire, señora jueza, en el artículo tal del reglamento pericial dice que el mínimo del perito en trabajo social es el 50% del salario básico y yo no podría cobrar eso porque no estaría bajo la ley, no bajo la legalidad. Entonces, claro, ya después de que yo envíe eso, la jueza dice, bueno, ya, pero el mínimo, como lo mínimo, ¿ya? Entonces, eso es como, si incluso menos del mínimo y luego lo mínimo, ¿ya? Ahora, yo he estado averiguando ya en el ámbito, por ejemplo, si tú ya eres perito dentro de las instancias judiciales como la unidad judicial, pero eres perito de la unidad judicial o perito de la fiscalía, ahí sí tienen beneficios, o sea, ganan al menos 1.600, $2.000, con todo el tema de beneficios. Entonces, claro, ahí es diferente, ya es diferente.
Sin embargo, como perito independiente, tampoco es que yo busco tanto porque también tengo mi trabajo y estoy siempre a full, porque en temas de protección siempre te sobrepasan los casos, estás a full. Pero sí he visto eso como dificultad, que quieren que cobres el mínimo, o sea, que cobres así como solo los 225 y en casos así que yo ya he hecho también, yo le he dicho al abogado, mire, tengo que hacer esto, esto son lo que voy a usar, o sea, esta es la metodología, estas son las técnicas, no me voy a tardar un día, además tengo que sustentar el informe en audiencia, entonces ahí he mediado, ¿no es cierto? Y he podido cobrar un poco más, ¿ya? Porque tampoco yo voy a regalar mi trabajo y eso siempre, y Claro. eso te lo digo, cuando tú lo hagas, no cobres el mínimo por tener experiencia, no, porque es un peritaje, es algo fuerte, no es algo que solo me siento un día, le entrevisto a una persona una hora y no es así. Ya es, y dependiendo, porque yo utilizo, bueno, según el objeto de la pericia, voy a la historia de vida. Entonces yo me amplío bastante en la investigación. Yo me demoro 3 horas en una entrevista, si no es un poco más, y yo no solo entrevisto a una persona, porque eres trabajo social, tienes que también utilizar el método de grupo necesariamente, ¿ya? Y si va el objeto y va la necesidad también el método comunitario, que te amplías más todavía, es que en un entorno social es fuerte hacerlo y también conseguir los medios de verificación, ¿ya? Entonces no es solo de un día, solo de mediodía, como tal vez otros peritos lo hacen. Entonces, no puedes regalar tu trabajo. Y yo ahí he visto como la dificultad porque digo, yo no voy a regalar mi trabajo. Me han llamado y les he dicho, esto es lo que yo cobro y si quieren, está bien, yo puedo hacer esto. Y si no, no he tomado incluso los peritajes. ¿Cuál podría decir que es la diferencia entre el trabajo social que ejerce dentro de su área de trabajo con el de peritaje? ¿Cuál es la Ah, principal diferencia? en protección, ahí sí, pues, no, claro, tengo que ser objetiva, ¿no es cierto? Pero obviamente ahí sí estoy con la víctima, ya, ahí de ley estoy con la víctima, porque yo le acompaño a la víctima, yo hago gestión de caso. Ya incluso cuando yo hago mis informes sociales y remito a la Junta de Protección, a la unidad judicial, mi recomendación va en base a la protección de la víctima. Entonces yo ahí sí pongo todo, ¿no es cierto? Se recomienda que le integren a tal persona en este programa de apoyo y custodia, se recomienda que el MIES le dé un cupo al niño, se recomienda que las instituciones le otorguen el servicio que, bueno, por temas de vulneración de derechos, no sé. Yo ahí sí estoy con la víctima, porque yo le acompaño a la víctima, yo denuncio lo que la víctima me dice y todo lo que ella me dice yo transformo, le transformo y voy pidiendo medidas de protección y en favor de la víctima. Entonces yo estoy ahí, en la gestión de casos, estoy con ella. ¿Ya? En el ámbito pericial, yo no hago eso. Yo no hago orientación, yo no hago acompañamiento, yo no hago gestión de caso. Yo ni siquiera, y en el informe es muy diferente, porque el informe, lo que el juez quiere es que tú, lo más importante del informe pericial es el diagnóstico social, ¿ya? Lo que tú como investigador, después de realizar toda la investigación, ¿cuál es tu, a ver, tu opinión experta? Eso es el diagnóstico social, tu opinión experta, ¿no? Vi factores de riesgo, se evidencia factores de riesgo, no se evidencia, el entorno es adecuado, no es tu experticia. Y eso es lo más importante para el juez, pero tú no le recomiendas al juez lo que tiene que hacer. Yo no le digo al juez, se recomienda que usted le dé una boleta de auxilio y le derive a tal institución porque la señora fue víctima y ya, y no, ahí ya no le tú. Lo más importante es tu diagnóstico social y tus conclusiones, tu opinión experta en base a la investigación realizada y ahí el juez decide. Él es la autoridad. En base a lo que tú le pones en tu opinión experta, en tu diagnóstico social, porque tal vez algunos no lean, a otros sí leerán todo el informe. ¿Ya? Otros dirán, bueno, porque a veces en la audiencia te va a decir, por favor, exponga sus conclusiones. ¿Ya? No te va a decir como que todo, tal vez solo las conclusiones, que es lo que más les interesa. ¿Ya? Entonces, en base a eso, el juez dice, la trabajadora social dice que el entorno social no es adecuado, que verificó, o hay medios verificables que hay presunta violencia de género, violencia intrafamiliar, que el niño se aísla, que el niño no, ya. Entonces, en base a eso, dicen, no, pues, obviamente, tal vez le quite la patria potestad, pero yo no le recomiendo, no puedo decir, se recomienda que le quite la patria potestad al papá, no. Y eso yo cuando incluso estuve en clases con jueces me dijeron, caso que tú me tienes que decir lo que yo tengo que hacer.
Tú no le vas a decir al juez lo que él tiene que hacer, ¿ya? Tú le das tu diagnóstico social, tu opinión experta, ya el juez decide qué decisiones va a tomar en función de tu opinión experta. En cambio, en protección no es así. Yo ahí sí recomiendo, yo ahí sí pongo, se recomienda que se derive el caso a la fiscalía porque la señora expone o la adolescente expone que ha sido víctima de violencia física psicológica. Claro que también ahí me cuido. Yo no puedo decir, si yo no verifiqué, si yo no visibilicé que hay violencia, yo digo, ella expone. Yo no digo, yo lo vi. Y en el peritaje también tienes que ser bien, ahí no puedes tú decir, se evidencia violencia intrafamiliar cuando tú no viste, ¿ya? Lo que tienes que decir, yo en la entrevista realizada, la señora expone varios sucesos de violencia intrafamiliar entre el 2018 y el 2020, ¿ya? Como tu conclusión de opinión experta, porque claro, en la entrevista, en el diagnóstico, en la entrevista, en el informe, sí va a estar todo lo que la señora expone, todo lo que te expuso frente al objeto de la pericia, eso también, porque claro, cuando tú entrevistas, la señora te puede decir un montón de cosas, todo, pero tú tienes que todo eso resumirlo y basarte y poner claro todo lo que expuso, pero frente a ese objeto, a lo que al juez le interesa conocer, ¿ya? Pero es muy diferente porque yo aquí en protección yo recomiendo, yo sí acompaño, yo sí digo, o sea, yo voy con la víctima, le acompaño a hacer la denuncia, yo le oriento, le derivo a psicología, trabajo con un equipo multidisciplinario, no tomo decisiones yo sola, yo me baso con mi coordinadora, con la psicóloga, con la promotora, porque todos tenemos nuestras experticias y vamos decidiendo un plan de acción frente a la gestión de casos. Y cuando yo mando un informe también es revisado por la coordinadora, por la directora, las recomendaciones, ver qué es lo que vamos a recomendar, qué es lo que queremos que la Junta haga frente al caso. O sea, ahí yo sí les digo, se recomienda esto, y lo más importante ahí en cambio son las recomendaciones, porque en base a las recomendaciones va a estar las medidas de protección para las presuntas víctimas. En cambio acá lo más importante es el diagnóstico social, porque en base al diagnóstico, que es mi opinión experta, el juez, en cambio, ahí el juez va a decidir qué es lo que va a hacer, ¿ya? Muchas gracias, mi estimada Brigitte. Quiero agradecerle por poder compartir con nosotros su experiencia y cómo se enlaza también el tema de la protección de derechos con el ámbito judicial. Está muy claro todo lo que he expuesto, las recomendaciones que me ha brindado a mí como futura profesional en trabajo social forense y espero que en un futuro igual poderle llamar colega, poder también acreditarme como perito y poder seguir adelante y sacar adelante la profesión, el reconocimiento de la profesión que a veces sí es un reto también para nosotros el tema de que se valore nuestra intervención en algunos campos, pero para mí es muy grato saber que en el ámbito judicial y en el ámbito de protección de derechos es sumamente valorado. Y muchas gracias, Brigitte, por la apertura y por su tiempo que me ha brindado. Ujú. Igual, gracias a ti, te deseo todos los éxitos. Espero que apenas te gradúes, te acredites como perito y seas una gran profesional, que sigas, como te dije, transformándote primero personalmente, que es muy importante, y también profesionalizando como tal ya en la carrera. Si te gusta el ámbito pericial, es hermoso, el ámbito es lindo porque sabes que estás haciendo una gran labor, que eres reconocida. Es duro también porque tal vez haya riesgos, pero si eso es lo que te gusta, y justo es nuestra profesión, a luchar por los derechos y a la transformación social, que eso es lo que vamos a buscar. Y si hay más profesionales como tú, que no les interese y que no les dé miedo el tema de la lucha de los derechos, entonces mucho mejor, porque esos profesionales son los que nos hacen ver y nos hacen ver y decir, el trabajo social es importante y va a seguir siendo importante. Muchas gracias, Brigitte. Que tenga una excelente noche. Gracias. Igual, cuídate, éxitos, Hasta- bendiciones. Cuídate. Igual, bendiciones. Hasta luego. Chao.